Señoras y señores televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Comenzamos la 7ª edición de Humanamente en Televisión Regional de Ñuble, TVR Ñuble. TVR Ñuble se emite por todas las plataformas virtuales. Por ejemplo, nos pueden sintonizar por Facebook buscando solamente TVR Ñuble. Y es muy fácil que ustedes también puedan participar. Hagan preguntas, pueden tener algún intercambio de ideas, incluso con la persona con la cual conversamos. Este programa, que se llama Humanamente, lo hemos puesto en antena ante la gran cantidad de candidatos que han surgido para el proceso electoral de alcaldes, de concejales, gobernadores regionales y también para la convención constitucional. Son dos motivos primordiales por los cuales nos abrimos a este tipo de programas. El primero es dar a conocer la importancia del proceso electoral y, en segundo lugar, para que se conozca mejor a los candidatos, muchos de ellos nuevos en el panorama político. Surgen nuevos liderazgos y es necesario saber quiénes son los que aspiran a estar presentes en los momentos en que Chile necesita reforzar su democracia para crecer, para avanzar, para fortalecer el proceso de cambio que estamos viviendo. Hoy vamos a conocer muy a fondo a Scarlett Hidalgo. ¿Cómo estás, Scarlett? Gusto de saludarte. Muy buenas noches. Hola Miguel Ángel, bien, muchas gracias. Se agradece la invitación. Oye, ¿cuál es tu segundo apellido, Scarlett Hidalgo? ¿Qué más? Scarlett Hidalgo Jara. Jara. Muy bien. ¿Tú eres chillaneja, nacida en Chillán? No, nací en Talcahuano, en el Hospital Higueras, en Chorera, dice que es la Chorera. Sí, Chorera, los de Talcahuano, los que nacen allá. Porque mi abuela vivía allá como a 2 cuadras del hospital y mi mamá vivía a 2 cuadras, entonces le era más cómodo estar con la suegra, digamos, y cuidando y cerca del hospital y esas cosas, digamos, así que tus padres, allá nací. Claro, ¿quiénes son tus padres? Mi papá se llama Reinaldo Hidalgo Jara, profesor, y mi mamá se llama Nubia Jara Araneda, profesora también. Ya. Ah, son profesores los dos. Sí, son profesores los dos. ¿Y tú no quisiste ser profesora? Fíjate que lo evalué, ¿eh? Lo evalué cuando uno quiere entrar a la universidad y está viendo como qué va a ser de uno de la vida existencial, como a los 17 años que te hacen decidir la vida a esa edad, y lo evalué, pero fíjate que fui en eso, dije yo, pero en esa época, estamos hablando hace a esta altura más de 20 años atrás, el tema del trato y la carga de trabajo que tenían mis papás siempre fue demasiado. O sea, mis papás se quedaban, llegaban del trabajo después de hacer clases de 8 de la mañana a 5 de la tarde, llegaban como a las 6, clases todas las horas, con suerte teniendo 45 minutos para almorzar, porque además estaban los recreos de los niños y tenían que también se turnaban para acompañarlos para almorzar. O sea, además llegaban a la casa con 3 niños y aparte de las tareas de los niños, había que bañar a los niños y cuidar a los niños y mis papás se quedaban trabajando hasta las 2 de la mañana, revisando pruebas, haciendo planificación, entonces, y así yo me crié, digamos, entonces yo no tengo no tengo ese concepto de que trabajáis 8 horas, ni que trabajáis de lunes a viernes, en realidad tengo muy dado lo que viví, que finalmente si tenéis que trabajar te toca y te toca en cualquier horario y te toca en cualquier momento y da lo mismo a veces si es feriado, porque lo viví muy así con mis papás siendo profesores, porque no es como hoy día, que por lo menos aquí, hoy día en Chile se ha avanzado a este 30-70, 30% de horas no lectivas, con 70%. Entonces hoy día los profes tienen algún tiempo de planificación, algún tiempo para recibir apoderados. Antes no, antes era como todo junto. Entonces igual consideré que era un exceso. Además, si tú haces esa relación con la cantidad de remuneración o sueldo que existía en la época. Entonces era harto y dije, no, voy a tratar de buscar algo que sí a lo mejor sea de servicio público, que me gusta, tratar de colaborar con los demás y qué sé yo, pero que no sea tan el ritmo que tenía mi papá, porque era desgastante. O sea, finalmente
tú entenderás que con ese ritmo durante todo el transcurso del año, papás estresados, papás mañosos, más irritables, es un ritmo bien, así fue un ritmo bien intenso, por decirlo de buena forma, digamos. Tú acabas de citar de que tienes dos hermanos o hermanas. Son mellizos, un hermano y una hermana. ¿Mayores, menores que tú? 4 años menores que yo. O sea, tú eres la mayor Sí. de los Hidalgo Jara. Exacto. Sí. Mi Oye, papá dice que soy la hija del amor, pero en realidad sí, soy hija y sí. nací, digamos, bajo el mismo efecto que mi hermano. Así que sí. Claro, claro, claro. No te voy a contar lo que me decían a mí mis hermanos, pues yo soy el menor de 4 varones, después ¿Ya? viene mi hermana, que es la menor de todos, que es 7 años menor que yo, así que fue el último cañonazo del pobre viejo. Pero a mí me decían, no te voy a decir, porque claro, el mayor decía, yo soy hijo del amor. Eh, Y el otro decía, yo soy hijo de... Bueno, no voy a seguir porque después voy a llegar yo a donde... porque puede haber niños escuchándonos. Oye, bueno, claro. la infancia, muy bien. Una infancia con mellizos, fíjate qué curioso. O sea, tú con 4 añitos o 3 añitos viste a tus hermanos ahí y jugabas a las muñecas con los dos. Sí, algo así. Lo que pasa es que igual es complejo porque cuando tenéis un bebé, igual tiene su lado entretenido, pero cuando tenéis dos, de verdad que es un tanto caótico, porque con los dos al mismo tiempo yo era uno y yo era el otro. Entonces, finalmente pasó un fenómeno de alguna manera en mi casa que tenéis dos papás y dos hijos bebés. Entonces, como que yo quedé un poco así como, tienes que arreglártela un poco sola, porque ¿cómo así que los dos uno tiene que atender a uno y el otro al otro y jugar a las cambiaditas para jugar, para cambiarles pañales, darles pecho y ese tipo de cosas, jugar con ellos, pero son dos por el mismo tiempo, entonces igual se hacía más complejo, Ya, pero ya, con el ya, ya, tiempo, ya a ti no te daban boletos. claro, yo pasé de alguna manera de ser la súper regalona, por Uh distintas razones, una primera nieta no sé qué, por un lado la familia y todo, a tener dos hermanos y me pescaron re poco después, pues, porque eran dos. Claro, claro. Y después Y, y como eran dos, son los únicos mellizos como de todas las familias, entonces igual eran un chiche mis hermanos, pues. claro. Chiche, Y, y uno más dónde, ingenioso que el otro, entonces eran cómplices, uno se le ocurrían las cosas y el otro las hacía, entonces después ninguno tenía la culpa, y esas cosas que claro, uno le pasan cuando ya vamos creciendo y termináis como enojado con yo terminaba enojado con ellos porque me terminaban retando a mí y yo no tenía culpa. claro. Oye, bueno, ¿y la infancia dónde fue? ¿Fue en Talcahuano dónde fue? No, porque mis papás tenían en esa época su trabajo en la provincia de Arauco, en Lebu, en particular Ya, cuando viajar de Concepción a Lebu era un camino de ripio. Estamos sí, hablando. claro. Entonces era como viajar 5 horas de Concepción a Lebu en esa época. Hoy día son 2 horas, carretera, doble vía y todo, peaje entre medio, pero en esa época no, te están 5 horas, 6 horas solo en camino de ripio para llegar a Lebu. Y además eran profesores de escuelas de un pueblo. Hoy día Lebu es mucho más, un poco más ciudad, digamos, pero en esa época era solo un pueblito, es comuna, pero era pueblito al fin, eh, con escuelas que tenían niños de sectores básicamente rurales o con características de ruralidad, finalmente. O sea, el trabajo estaba allá, la familia estaba en Concepción y ahí en eso no era un poco la vida de viajar a ver a los papás, o en este caso a los abuelos, mis abuelos, por ambos lados de la familia, y volver al trabajo, al EBU, y un poco siempre en la provincia de Arauco con mis papás. Ya. O sea, ¿y la escuela tuya, donde estudiaste la educación básica, la primaria, fue muy cerca de tu casa? No, fue en 3 lugares distintos.
partí el kinder en una comuna, que era la comuna de Los Álamos en la provincia de Arauco. Después el primero y el segundo básico lo hice en una escuela donde trabajaban mis papás. Eh, y después en un pueblo eh, aledaño, digamos, dentro de la comuna de Los Álamos, que era otro sector que se llama Cerro Alto. Y después tercero básico lo terminé en Talcahuano con mi abuela, como medio año. Después mis papás me fueron a buscar, pues estaba ahí viviendo con mi abuela, mi hermano en la casa, me dijeron que me echaban de menos, aunque mi mamá a esta altura ni siquiera se acuerda. Yo le dije, pero ¿para qué me viniste a buscar? Y mi mamá me dijo, yo me acuerdo en esa época, yo de 8 años, me dijo, no, pues es que te echamos mucho de menos. Hoy día yo le pregunto a mi madre dijo, no, yo no me acuerdo, no, nunca fuiste a estudiar a Talcahuano, así como que nunca te separaste de nosotros. Y después en cuarto básico, terminé tercero, porque después Talcahuano fueron a buscar y me llevaron a un colegio en Curanilagua. Entonces yo viajaba media hora en bus con 8 años todos los días, levantándome 6 de la mañana, para estar en el colegio un cuarto para las 8, 20 para las 8. Viajaba y viajé sola además. Y el almuerzo? Fíjate que ni me acuerdo mucho, no parece que salíamos a la 1 en esa época, a las 2 cuarto para las 2 y uno podía llegar como a las 2:30, 3 de la casa. Jornada única. Mm, sí, Ya, estamos ya. hablando del 88, pues Miguel Ángel. Sí, sí, claro, ¿no? Por supuesto. Pero fíjate, es que quiero saber cómo te movías tú ahí en ese ambiente, si tenías alguna amistad que viajara contigo en el bus y todo eso, y Ah, el regreso, si hacías pandilla o cosas por el estilo, eso. ya, no, mira, yo tenía una compañera que igual hacía el mismo trayecto que yo y con ellas viajábamos desde el sector de Cerro Alto a la comuna de Curanilahue y estábamos en el mismo curso, pero no éramos en general muy amigas, pero hacíamos casi siempre el trayecto juntas en las mañanas principalmente y todo. Y en el colegio, sí, claro, pues tenía algunas amigas ahí y todo, pero así como si tú me preguntas, así como súper aclanada y revolviendo mucho no, de verdad yo era súper tranquila, trataba de ser buena alumna, trataba de portarme bien en clase. Es que además tenía un tema porque cuando tú eres de pueblo, ser hija de profe, es como que estáis súper estigmatizada, esperan de ti cierto comportamiento. Y yo trataba de sujetarme a ese estándar de comportamiento. Entonces era súper ordenada. Yo me vine a desordenar en la universidad, digamos. De ahí para adelante ha sido pero antes de eso, yo trataba de ser súper ordenada, súper disciplinada, de cumplir con las tareas, hacía las tareas sola, nadie me decía qué hacer, yo buscaba solo el tema de mis trabajos, cuando era muy complicado mi papá me ayudaba, pero siempre como autodisciplina todo el rato bajo un estándar esperado de mí, digamos. Claro, y vino después la otra etapa, la etapa de la adolescencia, ya pasaste a la secundaria. ¿Dónde fue esa secundaria? ¿Dónde estudiaste? Sí. Sí, mira, a mí me pasa algo que cuando a mí me terminan cambiando estas cosas de colegios en la básica, yo me doy cuenta de que, así como conscientemente siendo niña, que la meta era entrar a la universidad. Cosa que no le pasa a todo el mundo, nadie cacha que tienen que entrar a la universidad a los 10 años. Entonces, pero a mí me pasó que yo sí me di cuenta, yo así como súper consciente. Entonces, me tiene que tratar de ir bien, tampoco era que yo fuera súper aplicada, pero trataba, o que era de pura 7, no, no era de puro 7, pero sí trataba de ser súper responsable, de cumplir y de hacer un buen esfuerzo, digamos. Y, y entonces cuando entro me cambian también de colegio cuando paso al liceo, y me muevo a otra comuna, voy a Concepción a estudiar el liceo, pero ahí me voy interna al liceo. Me voy interna al liceo y estoy los 4 años interna. Yo era feliz, digamos, como tenía algún grado muy de autonomía y de independencia, no me generó ningún problema irme de lunes a viernes yo entendía que tenía que prepararme para entrar a la universidad, así por eso digo, es una cuestión muy loca, siendo tan chica, muy consciente de que quería entrar a la universidad y que era parte de lo que tenía que hacer. Entonces me entendí que era parte del proceso nomás.
Pero nada, tenía compañeras que duraron 2 días, lloraron los 2 días y se fueron, otras duraron una semana y andaban como alma en pena caminando, se enfermaron y llamando a los apoderados y se fueron porque jamás se habían separado de su casa. No, bien complejo la primera semana en particular, se fueron al tiro como 5 mal, que nunca se habían estado fuera de su casa o separadas de sus papás o de su mamá en la vida, y esos días habían sido así como muy terribles y se fueron. Y de ahí éramos 45 cabras durmiendo en una misma pieza, pues imagínate. O sea que un despelote de adolescentes, mujeres desordenadas y de hormonas por lo demás, con la energía que uno tiene a esa edad. Y ahí nada, pues me quedé, fuimos finalmente como 18 las que quedamos de esas 20, hasta cuarto medio. Lo que me cuentas a mí, mira, yo también tuve interno. Ah, ¿en Claro serio? que, claro, desde los 16 años estuve en el Internado Nacional Barros Arana, pero claro, yo era deportista, entonces la cosa era distinta. Yo pasaba, mira, entrenaba 3 horas en la mañana, no, 2 horas en la mañana y 3 horas en la tarde. Así que estuve, como estuve en la élite del deporte, entonces ¿Y yo qué la pasé jugabas, en Miguel Ángel? básquetbol. Básquetbol. Sí. Fui seleccionado nacional, en tres sudamericanos juvenil. Ya, Entonces, mira. y con el metrito 70 que tengo yo nomás, pues si no, no tengo más tampoco, pero era saltón, era loco, que sí. Mira, lo pasé bastante bien, tan bien como que repetí un curso. Pero bueno, así No, que o no, sea, tú para mí no no, era una alternativa. Repetir, no, era así como que se me iba a no. caer el mundo, no. Es que yo no jugar al básquetbol era para mí una gran tragedia. Entonces Claro. me fui al primer sudamericano que fue en Buenos Aires en el año 60, el año 60. Fui al primer sudamericano a Buenos Aires y fue en el mes de octubre, o sea, pleno época de exámenes y cosas por el estilo. Cuando regresé no vi ni una, no vi ni una, así que quedé repitiendo. El segundo año, que fue el 61, que fue el sudamericano en Santiago, en Chile, ya aprendí la lección y se acabó el cuento. Y el tercero, que fue el sudamericano en Lima, Perú, ya la sabía ya, me la sabía todas, entonces ya no repetí más, nunca más. Ay, Todo lo contrario, aprendí la metodología ordenarte con los y tiempos. me ordené absolutamente, me ordené no solo en lo que es el estudio, sino que también en la vida en sí misma, porque me casé con 21 años y fui papá a los 22, y fui papá a los 23, y fui papá a los 25. No te creo, guau. No, si yo tengo, mis hijos ahora son mis amigos, mis mejores amigos. Tengo un hijo de 55 años, así que imagínate. Mi hija Se tiene ven como 50. hermanos hoy día casi. Claro, no, no tanto como hermanos, pero sí somos muy amigos, muy amigos. Sí, la verdad que nos queremos mucho por eso. Y mis nietos también ya no me tratan de abuelo ni cosas por el estilo, sino que ya, oye viejo, ven para acá, pum, pa. Vamos. Y además mi nieto mayor juega básquet, imagínate, o sea, está loco conmigo, con mi historia, y está loco conmigo haciéndome jugar a mi edad, pues, Ahí todavía. está, y volviste a jugar. No, ya ahora tiro 3 veces la pelota y quedo cansado. Bueno, pero no es mi vida la que estamos hablando, es tu vida la que estamos hablando, Es que ¿ah? está Estamos hablando. entretenido. Entretenido, sí, es muy entretenido. Yo tengo una vida muy entretenida. Tanto es así que me pidieron del editorial. ¿Tú te acuerdas que hice un libro sobre Sí, Caselli, ¿no es cierto? sí, 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 Bueno, claro. la misma editorial me pidió que hiciera mi biografía. Y en eso estoy. Imagínate. Bueno, pero ahora vamos a lo tuyo. Tu adolescencia. La adolescencia uno pololea mucho, no sé cómo le flotan las hormonas a uno, qué sé yo, en fin. Lo tuyo, ¿cómo fue? Bueno, un poco como te decía antes, yo era media nerd, si tú quieres, y estaba interna, y el ¿Me lo puedo liceo creer? era solo de niñas. Ya. Entonces, primero y segundo, yo así como súper abrigada. Tercero y cuarto, como que me anduve desordenando un poco. Ahí tiré unas mentiras, me quedé en la casa de una compañera, estos interferiados que eran como sándwiches, por ahí de Ya. repente me salimos a alguna disco, pero fueron, no sé, pues 2 veces en el año. Eh, pero de verdad, así como muy polola, no, para nada, porque mi vida era de lunes a viernes estar en el internado,
y los viernes viajaba a la casa a ver a mi papá me tenía cuidada como Paco, digamos, y los sábados y los domingos me volvía al internado. Entonces, el tema de pinches y algo así, pucha, en el verano yo creo más que en el año, porque de verdad, de parte que mi papá olía algún pretendiente y mi papá muy carepalo a un pobre cabro, triste cabro de 18, 19 años, y tú cuáles son las intenciones que tienes con mi hija, entonces, pobrecito, salió todo espantado, asustado con ese tremendo interrogatorio, cuando está ahí nada, pues si está ahí a veces conociéndote y mi papá ahí me tenía siempre muy marcada, sí, eso... yo creo que si le pregunta a mi papá te va a decir que no, pero la verdad es que siempre me tuvo muy marcada, muy cuidada, ahí con el tema de los pololos, entonces también era no era así como que tenía tantos amigos tampoco, porque me tenía muy marcada. Ya. ¿Y deporte no practicaste ninguno? Eh, no, fíjate que Dios hay algo que no me dio, que es coordinación y reflejo. Ya. Entonces, puedo ser buena para algunas cosas, pero de verdad yo traté, mira, yo en el colegio, en la básica y también en la enseñanza media, le traté de hacer al voleibol. No, le traté de hacer al básquetbol, porque mi papá también jugaba básquetbol a todo esto. Era seleccionado de Huachipato y recorrió Chile jugando con la selección y qué sé yo. De Arica a Punta Arena, en esa época además también cuando no se podía ni viajar, estoy hablando del 70 y algo, 75. Eh, pero no servía para básquetbol, traté de jugar fútbol, cuando todavía en esa época tampoco se jugaba mucho, no, y ahí dije yo, mira papá, yo sé que tu sueño es que yo sea deportista, pero yo no vine con algo, así mucho reflejo y condición física, y no, me sirve un poco más para el estudio que para y ser más ordenar otras cosas que para el deporte en sí, así que dije yo no. Traté de incluso de ir como las actividades alternativas, eh, cantar. Me metí al coro, así como para hacer algo, digo yo, y todos mis compañeros iban a hacer algo y yo no servía para ni un deporte. Y ahí estuve en el coro, me acuerdo en la básica, me aprendí la marsellesa, hoy día con suerte me acuerdo del coro, pero la marsellesa y eso, y yo que pensé, como no sabía nada y era chica, así como tratando de imitar una voz que no tenía, y la profe de buena onda me dijo, ya, pero usted se ubica acá, así como en concha abajo, no haciéndole cera, tratando de arreglar la voz. Y eso, pero no más de artista, no sé, pues, esas ramas que de repente todos los niños pasan a puros cuatro, técnico manual, artes plásticas, y ahí el detalle, yo le hacía y te pasaba con puro 7, y creo que pasé todo el colegio entre técnico manual y artes plásticas con un 7, pues. Los gráficos, las proyecciones, las pinturas, todo tallado, no sé, esas cosas que te hacían, con todo tenía más ese talento, digamos, que el deportista. Me hubiese gustado ser deportista, pero de verdad es que es frustrante tratar de pegarle al aro de básquetbol y no jamás jugar un partido y echarle el aro, la pelota al aro contrario, voleibol con la pelota a la cresta derechamente, nunca apuntarla donde tenéis que tirarla para tu compañero, no sé. No, dije yo, ciertamente no es para mí, no sirvo yo para esto, ¿qué voy a hacer? Así que Bueno, capo. bueno, después de la enseñanza secundaria y de la adolescencia, ¿sí? La universidad. ¿Qué carrera elegiste y le acertaste de inmediato? Te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque a mí me pasó que yo me puse a estudiar pedagogía en inglés y antes de terminar el año me fui de ahí y me fui a periodismo. Y ahí acerté. Mira que son las cosas. ¿Eh? ¿Pero qué te pasó a ti? No, mira, yo estaba un poco, yo algo claro que tenía cuando estaba como en cuarto medio y uno tiene que inscribir, va a dar la prueba, pero antes nosotros íbamos como a la casa abierta acá en la universidad a ver qué querías estudiar. Eh, yo dije, a ver, ¿para qué sirvo? ¿Sirvo, tengo algún grado de conocimiento y facilidad para matemáticas? Algún grado, no es que sea súper capaz, pero algún grado. La lectura no se me hace compleja, no sirvo mucho para química y para física. Ya, entonces
y me gusta el servicio público, o me gustaría ayudar a las personas, ese era como el tema, tratar de ser un aporte para ayudar a las personas. ¿Qué carreras tienen un poco eso? Y ahí me fui para la casa abierta viendo qué carrera había, porque en ese tiempo yo pensaba que podía ser enfermera, pero después como menos mal que no quedé, porque caché que a los 6 meses, que no era, pero porque lo había puesto, viste que uno ponía en esa época, escribía como 10 postulaciones, y puse así como octava de enfermería, pero no fue. Pero la cosa es que en esa vuelta de qué carrera vi algunas ingenierías, eh, vi derecho, vi administración pública, principalmente, y que tenía un poco de lo que yo era buena, digamos, también, pues si no me iba a ir a educación física, si era, aunque me diera el puntaje, no tenía ni un sentido si no servía. Entonces, me veo que en las charlas y en las asignaturas y los ramos y el enfoque, finalmente, administración pública tenía un poco de todo lo que yo servía, para todo lo que yo encontraba que tenía algunas habilidades, y además tenía como fin último, una de las acciones es que tú pudieras poder trabajar dentro del aparato del Estado. Entonces, en distintas de las áreas, porque además el abanico de asignaturas era muy amplio, tenías desde matemática hasta estadística, contabilidad, administración y muchos derechos. Entonces teníamos una rama, un abanico bastante para desempeñarse en cualquier área del Estado. Así que yo dije, ya, administración pública, creo yo, es la carrera, porque con eso me va a permitir trabajar en un espacio que yo quiero ayudar a las personas. Y nada, pues rendir a prueba, te juro que hice banda, porque si no entraba a la universidad era difícil porque después venían mis hermanos. Entonces tú tenías que pagar la universidad. Y mis papás eran profes nomás, pues. Entonces, si bien título, todo lo que tú quieras, el sueldo tampoco era para estar pagando, y yo casi no tenía beneficio a beca por tener papás con título, entonces, y tener que ir a vivir a otra ciudad, lo que significan los costos de eso. Así que de verdad que así como tenía que entrar a la universidad, porque para mí no había chance yo no podía tomarme la libertad de tener un año sabático como ahora los cabros, así como voy a pensar qué hago, y tampoco era para mí una alternativa equivocarme y decir no, entro aquí y me cambio. No era así, por un sistema económico familiar, una realidad de la casa, así que tenía que gustarme la carrera nomás. Así que traté de preocuparme en hacer una buena elección, y finalmente entro en administración pública al tiro a la primera, y de eso me termino titulando como mi primer título. ¿En qué universidad? La Universidad de Concepción. En la Universidad de Concepción. Yo también hice el primer año de periodismo, lo hice en la Universidad de Concepción. Bueno, mira, estamos ya saliendo de la universidad, o sea, has entrado a la universidad, estás ya elegida la carrera, vienen los estudios, ahí ya vamos a empezar a hablar un poquito más del polo Leo, porque me da que por ahí ya empezaste a aceptar el asunto, la independencia tuya era una evidencia, así es que vamos a hacer una pequeña pausa y te voy a empezar a preguntar sobre esas cosas en el próximo, en la próxima media hora que tengamos de conversación. ¿Te parece? Vamos entonces, estamos en la séptima. Muy bien, estamos en la séptima edición de Humanamente, un programa de televisión regional de Ñuble, TVR Ñuble. Y ahora estamos conversando con Scarlett Hidalgo Jara. Luego seguimos con ella y vamos a hacer una pequeña pausa. Fue cortita la pausa, estimados televidentes, ¿no? Cortita la pausa, pues estamos conversando con Scarlett Hidalgo Jara en este programa Humanamente de televisión regional de Ñuble, TVR Ñuble. Como les digo, TVR Ñuble está emitiéndose a través de todas las plataformas, de todas las plataformas virtuales. Así que usted puede, mire, yo le recomiendo que siga en Facebook este programa y participe también, haga preguntas. Mire, ahora vamos a entrar en el tema ya de la universidad de Scarlett, porque hemos contado toda su infancia, el crecimiento, el desarrollo de ella, las diabluras que hicieron, qué sé yo, y ahora vamos a la universidad. Y en la universidad, ¿cómo fue el ambiente amoroso en la universidad suya? Mira, yo entré a la universidad y
y me pasó que yo sentí que todo lo que había peleado como todos los años anteriores o la constante de que tenía que entrar a la universidad, tenía que entrar a la universidad, como ya entré, se me soltaron las tres el primer año, entonces salí, carreteé, amiga, era la dueña del carrete, yo armaba carretes porque sí, porque nos iba bien en el certamen y porque nos iba mal en el certamen, y era la que organizaba los encuentros y organizaba dónde ir y a qué hora nos juntábamos y le enviaba la invitación a mi compañero y fue como medio liberador incluso, creo yo, ese primer año, pero me terminé echando un ramo y como por lo mismo, porque fue como mucho, pero ya después segundo y tercer año y dije, ya, bueno, todo esto cuando me di cuenta que me había echado un ramo, casi me morí, lloré como 4 horas en el foro de la Universidad de Concepción, lloré, que no servía para esto, era terrible, no podía hacer como todo lo que había hecho y no me había echado un rabo, lloré, de verdad, no le estoy poniendo color, lloré, así, muy decepcionada de mí misma por haberme echado esa asignatura. Eh, y ya en el segundo, ya, ok, igual salía, porque además la Universidad de Concepción te da mucho también el espacio entre cómo está distribuida la malla. Entonces tenéis bloques, espacios muy amplios, tenéis clases en la mañana y en la tarde no, y además que, bueno, y además la variación es que el primer semestre era anual. Entonces yo tenía como 3 certámenes en el año, no semestrales. Entonces te daba además un espacio muy amplio entre certamen y certamen y el ritmo no era tan rápido. Pero en el segundo año ya no, y ya ahí me pongo un poco más aplicada, digamos, salía como todos, digamos, pero ya no tanto al ritmo de primero. Y como que de a poco también me fui encauzando el tiempo de salir y de ir pasando las distintas asignaturas. Eh, y, eh, y entre medio, como en tercero o cuarto de la universidad, en una carrera que dura 5 años, me invita un compañero de la generación, si acaso a mí me tincaba participar en un partido político. Yo tenía 23 y me quedé, y dije, no, algo que no tenía pronosticado era que la carrera de alguna forma te formaba para conocer también cómo el sistema democrático en Chile. Eso no estaba dentro de mis registros cuando yo entré. Si bien el tema de sensibilidad siempre lo traje, había temas que siempre me llamaron la atención en el camino y conversaciones que tuve siendo adolescente, cuando tuve mi mamá, recuerdo en algún momento que le pregunté por qué vas a votar tú, habían elecciones de diputados en ese momento, 16 años, y mi mamá me dice, no, mira, me tinca ya, pero tú sabes si acaso está a favor del divorcio, tú sabes si está a favor de esto, tú sabes si está... Mi mamá, no, es que ese es como me tinca, pero como, entonces, no es como, ¿cachai? O sea, entonces había una desconexión de las personas de también de cuáles eran como los temas que habían de fondo y de base detrás de los candidatos en esa época, estoy hablando del 96. Entonces, entonces habían ahí cosas que a mí siempre me llamaban la atención. Yo en el 88, por ejemplo, tenía 8 o 9 años y me di cuenta que siendo niña, que afuera de mi casa pasaban cosas, porque estaba el tema del sí y el no, y en mi casa había muchas peleas respecto a lo que pasaba en la tele, que no era tanto el tema de la violación de los derechos humanos, que sí era tanto, que le ponen color, que para qué estáis viendo esto, que otra vez, que mira lo que pasa, pero si mira en la prensa es así, y habían unas discusiones campales entre mis papás respecto a lo que pasa. Entonces, hay cosas que me han ido como marcando en el colegio. Yo te contaba antes que en el colegio de mis papás estuve como el primero y segundo básico y yo tenía compañeros que no tenían zapatos. Entonces, había lluvia, era invierno y mi compañero no tenía zapatos. Iban a clases sin zapatos. Entonces, porque cuando yo digo la escuela de pueblo, humilde, en un sector, era gente que de verdad era pobre. O sea, ni siquiera era como pobre de verdad, pobreza, casa con piso de tierra. Entonces, yo me recuerdo que le preguntaba a mi mamá que por qué ellos iban sin zapatos. Yo tenía 6 años, 7 años, y mi mamá me empieza a explicar de que hay gente que no tiene dinero, que no le alcanzan los recursos, y empiezo como
que el despertar de conciencia está ahí, aparece y todo. Entonces, cuando me así esto como un resumen, entonces pasan estas cosas, yo siempre mirando el entorno, ¿por qué es así? ¿Por qué pasa esto? No entiendo, ¿por qué tiene que ser de esta manera? Y entonces cuando y ya estando en la universidad, en esto que ya antes empiezas a tener derecho, nociones generales de derecho como una asignatura, empezamos a tener derecho constitucional, empezamos a tener derecho, otros tipos de derechos tributarios, qué sé yo, dentro de todas las asignaturas de administración pública, uno logra entender por qué funciona el Estado así, qué onda con el Congreso, por qué es importante los partidos políticos, cómo se mueve el mundo, qué es lo que pasa con los derechos internacionales. Entonces te empiezas a hacer una noción muy general, pero también importante de cómo funciona el país. Y estando, entonces en ese escenario, con esto que te digo yo que traigo de antes, es como partido político, ya, pero de aquí para allá no. O sea, como de la DC, yo ya me había leído varios de historia, entonces dije, de la DC para allá no. Porque la DC no se portó bien en el 73, es parte del responsable de lo que pasó con el tema de la dictadura, así que no. Entonces de la DC hacia la derecha, no era una alternativa. Y desde el lado de la izquierda, no, Partido Comunista a mí no me gusta, o sea, ya en esa época Cuba era dictadura, comunista será, pero dictadura al fin. Entonces, no, tampoco. Y entonces me quedaba así como con un espacio bien reducido de Partido Socialista, Partido Radical, Partido por la Democracia. Entonces mis alternativas estaban ahí. Y me invitan a participar entonces por el Partido por la Democracia. Voy como simpatizante, 23 años, como te decía, todavía no salía de la universidad, y me empiezan a invitar, y en esta lógica yo soy responsable, me invitan, yo voy, no dejo las cosas votadas, me comprometo, me piden tareas, yo las hago, la constancia y la cosa que siempre había estado, entonces empiezo a cumplir, y como a los 2 o 3 meses me dice, oye, Scarlett, ¿y por qué? Ya que vienes y participas y a ti te interesa y quieres aprender más, ¿por qué no te inscribes y eres militante del partido? Una vuelta familiar, pues. Mi mamá había vivido la dictadura, entonces, mamá, ¿tú qué crees? Puta, mi mamá se llenaba los ojos de lágrimas, hija, te va a pasar algo, hija, porque con un miedo así horrible, mi mamá, un miedo terrible. Y yo creo que le acompañó el miedo, o sea, de eso han pasado casi 19 años. Hoy día tengo 41, 18 años. Yo creo que los primeros 8 años mi mamá la pasó mal, pensando en que casi que iba a haber otra dictadura y que como yo ya estaba metida en un partido político, me iba a pasar algo. A ese nivel de temor, digamos, de lo que pasó en dictadura. Entonces, y yo, no, mamá, los tiempos han cambiado, las cosas son distintas, mamá, tranquila, mira, yo no ando tirando piedras, no ando en eso, ando en otra, pero siempre con temor, pero finalmente le pregunto y ella me dice, no, hija, no, partidos políticos no. Después, 24 horas después me dijo, bueno, hija, pero si tú quieres, yo te voy a apoyar en lo que tú hagas. Pero su primera reacción fue no. Mi papá lo pensó, me dijo, como a las 24 horas me dijo, mira, bueno, si tú lo quieres hacer, me parece bien, si te están pidiendo que lo hagas, por algo será, así que, pero que te vaya bien y que lo hagas bien y tienes que cuidarte mucho. Sí, papá, lo voy a hacer. Le pregunté a un tío que era más político y me dijo, yo te voy a decir solo una cosa. Bueno, hasta el día de hoy él como que no me quiere mucho. Hoy día no sé si me hizo un favor o quería que yo no me fichara en el partido. Y me dice, los partidos políticos siempre te ocupan, así que tienes que tener cuidado. Es tu decisión, pero siempre te utilizan. Mi tío tenía 45 y yo tenía 23, o más, él tenía 50 y yo tenía 23. Ya dije, ok, está bueno saberlo, para saber qué me meto, pero de verdad no sé si era para que no me metiera y que él fuera el único que hacía política o era en realidad para ayudarme. Todavía, fíjate que todavía tengo la duda, porque él de alguna forma, en ese tiempo él era PS,
renunció al PS hace como 5 años atrás, enojado con Escalona, enojado con el mundo del PS, la decepción, la alegría nunca llegó, y hoy día soy casi anarco, ese es un poco que está mi tío. Eh, pero con todo así, yo lo veo y yo de verdad todavía no sé si era para ayudarme o era para que yo no entrara al partido y no ser competencia, no sé, pero en fin. Es una incógnita que en algún momento despejaré. Entonces hago como la vuelta familiar, le pregunto a mi tía que me quiere mucho. Mi tía, yo soy su regalona. ¿Qué crees tú? Uy, mi tía era de la DC. Me empezó a contar un par de historias, dale nomás, sobrina, y la cosa, que vas a salir adelante, y mi tía me quiere de ministra de Educación toda la vida desde que entré, yo no cachaba nada de política, y mi tía, tú vas a ser ministra de Educación. Hasta el día de hoy, todavía entendido que mi tía tiene 70 años, hasta el día de hoy me dice, tú vas a ser ministra de Educación. Así que así partí, entonces estando en la universidad, me empiezo a meter en el Partido por la Democracia, con esta vuelta familiar para ver si yo fichaba o no fichaba, porque para mí eran compromisos, no era así como estoy un medio año y me voy. No, yo asumía la responsabilidad y el compromiso de participar, aprender y responder en las acciones o cosas que se planificaran. Así que ahí partió mi vida política. A los 3 años de eso, o 2 años de eso, era secretaria general regional de la juventud. A los 2 años de eso, 3 años de eso, ya con 27, logré ser vicepresidenta nacional de la juventud. Entonces empecé a viajar harto a Santiago, ya estaba titulada, estaba trabajando también. Y empiezo a viajar a Santiago, a las reuniones, pues estar en la Mesa Nacional de la Juventud, viajar por Chile, conociendo a otros compañeros de otras regiones, con el prominente uso de celular recién en esa época. El celular no me alcanzaba a durar de que a Santiago se me apagaba, no había baterías portátiles, así que tenía que cuidar la señal. Con plata estudiante o con poca plata en general, yo trabajaba pero ganaba el mínimo, un poquito más del mínimo. Así que nada, pues poniéndole el hombro. Oye, ¿y quién era presidente del PPD en esa época? En esa época estaba Barrueto y después estuvo el Sergio, el que fue ministro de Educación. Se me olvidó. Pero eso, estaba Barrueto en una época. Ya. Sí, Víctor Barroto. Ya, perfecto, bueno, Víctor, sí. Oye, bueno, ya estás, has salido, te has titulado, empiezas a trabajar. ¿Y dónde trabajas por primera vez? Trabajo en un programa que era triministerial, que se llamaba Chile Califica, que era un convenio con el Banco Mundial que firmó Chile a razón de disminuir, el inicio era disminuir los niveles de analfabetismo en Chile. Con eso también y era un compromiso que había adquirido Chile en uno de los tratados internacionales. Y era algo que estaba pidiendo la ONU también, entonces finalmente Chile pide un préstamo al Banco Mundial y arman este programa que tenía que ver con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación. Pero administrativamente dependíamos de Educación por el ministerio más grande, pero era triministerial, tenía un director aparte y el director se coordinaba, en la región, el director se coordinaba con los 3 Ceremi para darle las directrices regionales a este programa. Y dentro de ese programa estaba un programa que se llamaba Campaña de Alfabetización Contigo Aprendo, que tiene como base la metodología de Paulo Freire de Brasil, respecto de cómo enseñarles educación a los adultos. Y yo llego ahí como en calidad de coordinadora regional. Y esa es mi primera pega. Vale, Estoy ahí entonces, como ¿sí? 5 años más o menos. 5 años, ya. ¿Y cuándo te cambiaste a Chillán? Hace unos años ya,
varios años ya, porque la vuelta ahí en la pega es como, yo estaba en el programa, era honorario, ganaba un poquito más del mínimo de la época y, y me empecé a quedar, terminó el programa, hubo cambio de gobierno, cambiamos yo entré como los últimos 2 años o el último año de Lagos Escobar, cambiamos a Michel 1, entonces sigo en el mismo programa a cargo de la misma área, tengo mejores resultados de todo el país respecto de personas que aprobaban el cuarto básico con examen y podían tener su certificado de estudio para que continuaran estudiando en Chile, personas adultas. Porque mostrábamos las tasas en Santiago y yo tenía las mejores tasas de todo el país. Y después me pasan a contrata en el ministerio y luego de un tiempo finalmente pasó que en el Ministerio de Educación no se hacía un concurso interno hace muchas décadas, 20 años, quizás más. Entonces resultó que cada ministerio tiene una planta por ley de funcionarios que tienen que ser de planta y contratas y honorario no te puedes pasar de un X porcentaje, no me sé el porcentaje, pero no te puedes pasar. Bueno, el Ministerio de Educación estaba pasado, tenía más gente a contrata y más gente honorario que gente de planta porque los de planta habían jubilado y no se había hecho la incorporación de nuevas personas, entonces estaba el Ministerio de Educación en sí, en general, en todo el país, fuera de norma. Entonces se preparó un concurso que duró prácticamente 3 años, entre que partieron las conversaciones en Michel 1, partieron las conversaciones, los primeros acuerdos, después cuando vino Piñera 1 siguió como en conversaciones, la documentación se fue a Contraloría, Contraloría tenía que sancionar el mecanismo porque iba a ser una metodología nacional de concurso, Contraloría que se demoró como 6 o 8 meses en sancionar el formato de cómo se iba a hacer el concurso para pasar a planta y finalmente terminan haciendo el concurso hace 2016, terminan haciendo el concurso y el concurso tú postulabas y los resultados te los dieron a la vuelta de un año, porque era un concurso nacional donde tú tenías que postular, todo Chile postulaba, todos los que éramos contrata postulábamos, y si eras de planta te podías cambiar de región, y si eras contrata podías postular a ser planta, y podías ser planta en cualquier parte de Chile donde tú postularas, digamos, había que postular y había que ver los que postulaban, los puntajes y esas cosas. Pero finalmente en ese concurso tengo la suerte, digamos, de tener los años requeridos por el concurso para estar a contrata, postulo al concurso, y entre medio además se conjuga algo muy maravilloso, que es que el amor estaba acá en Chillán. Entonces yo hago una de las postulaciones que hago es a Chillán, y finalmente luego, más allá de los detalles que tiene eso, que igual son entretenidos, pero primero me sale una postulación en Curicó, 48 horas tenía que esperar, si acaso me esperaban o no, y justo antes me sale la postulación a Chillán, así que rechazo la una y acepto venirme de planta a trabajar a la Provincial de Educación en Ñuble, porque además el amor estaba aquí. ¿Sigues ahí? Y vivo aquí en Chillán Viejo. A esta altura ya tengo casa acá en Chillán Viejo, y trabajo en la Provincial de Educación, y estoy aquí instalada siendo patria hoy día en esta región. Claro, eso te iba a preguntar a propósito de ser patria. Te iba a preguntar eso, ¿cómo surge esto? Porque tú eres candidata a la Convención Constituyente. Entonces, sí. ¿Cómo surge todo aquello? Porque, oye, aparece un tremendo tiburón ahí encabezando las listas del PPD, como es Felipe Arboe, y tú apareces ahí al lado de él. ¿Cómo surge todo aquello? Mira, me pasa que en esto que yo me inicié en el partido, hago política, me meto mucho, he aprendido hartas cosas de cómo se funciona internamente, cómo son de importantes los estatutos y los reglamentos, cómo se han viciado algunas cosas, cómo se pueden corregir, cosas que en general la gente no mira mucho, se embolina la gente con como las opiniones de los políticos, pero no del ejercicio de cómo funcionan y por qué llegáis allá. No el antes del por qué sucede.
Entonces hemos armado ahí varias cosas dentro del partido. Y pasa, y entre todo esto pasa, que finalmente era una conversación con la entonces diputada Loreto Carvajal, me dice, pero Scarlett, ¿y por qué no vas tú de candidata a la constituyente? Entonces yo le digo, ¿tú crees? Porque ya habían varios inscritos, yo ya sabía que habían varios inscritos, interesados, digamos. Dije, no sé, lo voy a pensar, en realidad no lo había pensado. Así como tan... le di un par de vueltas y dije, ya, veamos, podemos hacer un aporte, veamos si llegamos a la inscripción, además, porque hay muchos candidatos, mucho interesados y uno finalmente no hay tantos, nunca hay tantos cupos, entonces había que ver, yo conozco cómo funciona esto, entonces juguemos, veamos. Si yo voy, súper bien, y si no, a lo mejor habrá otro que cual habrá que apoyar. Y la constitución es yo siendo súper consciente de lo que significa la constitución. Eh, y, eh, y me inscribo. Aviso para todos lados, digamos. Le aviso a la diputada que me inscribí. Yo soy súper responsable de la estructura también. Le avisé en su momento al senador, en su momento también que me había inscrito. En el partido de Santiago que me conocen, sabían que yo me había inscrito. Les avisé también. Pero y ya está, digamos, podía pasar cualquier cosa. Además que yo sabía que esto venía con un acuerdo nacional, que del acuerdo no estaba pasando, primero pasó el tema de las municipales, las alcaldes fue súper largo, la constituyente no pasaba nada, y dije ya, las cartas están echadas, será lo que Dios quiera nomás, y si bien, bien, y si no, no, porque... Y, ¿Te contactaste con me algo? empiezan a llegar los rebotes y me dicen, sí, Scarlett, dentro de los cupos vamos bueno, ahí pasan unas cosas internas dentro del partido que nosotros forzamos que en todas las listas de todas las regiones hubiera por lo menos una mujer PPD. Y eso lo hicimos Obvio. nosotras. Ah, Pero nosotros presionamos para que eso fuera así, si no, Miguel Ángel no pasaba. La prioridad, o sea, ni siquiera nosotros no éramos una alternativa. Presionamos para que existieran mujeres en todas las listas o en la potencial negociación siempre hubiera una mujer, porque si no aparecían hombres en todos lados, más hombres que mujeres. Entonces hemos estado presionando mucho para que aparezcan las mujeres. Presionamos mucho para que existieran las mujeres en todas las listas, en las municipales, en las concejalías, mucho. Mucho, mucho, mucho. Y con otros presidentes de otras regiones no querían a las mujeres, las ponen en segundo lugar, no las ponen en primera. Habíamos hecho varias acciones internas para que eso no pasara, pero aún así nos tocó sudor y lágrimas pelearnos y defender a muchas mujeres. Eh, y, eh, y empieza a pasar la negociación y ya faltaban, no sé, 2 días para la inscripción oficial y me decían, no, Scarlett, si tú estás siendo considerada como un elemento importante dentro de las mujeres para poder estar en este proceso de la constituyente. Yo, muchas gracias, veamos la inscripción. Cuando uno está inscrita, uno se puede quedar tranquila. Así que nada, raja con eso, pero sí me entero sale 2 días antes, 48 horas antes en la prensa, sale que efectivamente el senador deja de ser senador y que quiere ir a la constituyente y ahí yo dije ya, si bien yo me entero, no sé, media hora antes de que se haga público, yo dije ya, o sea, está en su decisión personal, digamos, pero no sé qué va a pasar con mi inscripción en particular. No tengo cómo competir con alguien que sí tiene voto, no hay cuestiones prácticas de comparación, digamos, soy más nueva, ujú. no he tenido cargos públicos, entonces no he ido antes en una elección en Ñuble, entonces habían elementos que hacían muy difícil probablemente llegar, pero en Santiago me dicen, no, sabes que lo más probable es que tú seas la priorizada y además como has estado encabezando temas de mujeres también, eh, como que me he hecho figura, por decirlo de alguna manera, sin ser... entonces ahí hay un tema y tú eres prioritaria en la lista. Tú eres la mujer de la lista y tú vas a encabezar la lista. Ya, y cuando finalmente termina la inscripción me dicen, ¿sabes qué? Tú vas a encabezar la lista.
tú eres la priorizada por el partido. Así que nada, pues después de eso me dijeron que de media en shock, como 2 o 3 minutos, me senté aquí mismo donde estoy ahora, me cayeron un par de lágrimas con la emoción de saber que voy a poder pelear, ir a la constituyente, dar la batalla de las ideas y de lo que significa llegar a la constituyente. Y ya después de eso, nada, vamos, démosle y ordenando un poco todo el escenario de lo que significa llevar una campaña regional, de saber cómo estaba todo, de cómo poner un poco las ideas para que fueran más claras, en un escenario en ese momento en que la constituyente es una cuestión súper abstracta, que la gente no logra comprender para qué te sirve, cómo te influye, entonces tratar de hacer el ejercicio de llevar esto a un lenguaje más fácil, a un lenguaje más cercano, en algo que te pasa en la vida diaria, y que efectivamente la constitución finalmente en qué te afecta, y ahí tratando de ordenar un poco todo esto para que la gente lo entendiera también, de lo que significa finalmente y por Claro, qué es importante. obvio, claro que sí. Mira, no vamos a hablar mucho en sí mismo lo que significa hacer una constitución, pero ¿cuál podría ser tu aporte si tú eres elegida constituyente? A ver, yo creo que lo puedo entender de dos maneras, digamos. Lo primero tiene que ver con el conocimiento, como con los temas. Hay un tema que a mí me tiene relativamente tranquila, que son los temas sociales. Cambiamos en la Constitución el tema de que sea lo que significa que la Constitución actual es subsidiaria, en la cual el Estado, el privado invierte donde quiere y el Estado llega después. Entonces, yo siempre digo, como ejemplo, tenemos en todo el país, en Chile, en todas las regiones, un hospital regional y muchas clínicas. Entonces, el privado hace las clínicas que quiere y el hospital así como el hospital. Entonces, creo que eso no debería ser un poco al revés, ¿no? Para que hubiera mejor salud, las listas de espera, no solo para que te operen, sino para que te hagan un examen también. Entonces, eso no debiera suceder. Entonces, si cambiamos el tema subsidiario, lo podemos cambiar podemos cambiar otras cosas. Y las otras cosas son salud, vivienda, educación, fortalecer educación pública, que vuelva a ser el motor social que él fue en algún momento, que hoy día lo dejó de ser. Vivienda no está establecido como un derecho, y que hay que ponerlo en la Constitución, y previsión social, que hablamos ahí de pensiones, hablamos en mi caso, de sueldos mínimos, y hablamos también de sueldo para el trabajo no remunerado doméstico hoy día, y hay que el trabajo sea remunerado, el trabajo doméstico. Con eso, que son como temas de contenido, que son temas sociales, que es el área social, creo que es el enfoque, o mi aporte en la constituyente. Y en eso yo creo que socialmente en Chile lo conversamos, se manifestó en el estallido social, y estamos un poco de acuerdo ya en eso. Sí me preocupa que otro aspecto que es importante es que a nadie le gusta cómo es el sistema presidencial en Chile hoy día, y que eso nosotros como socialmente no lo hemos hablado. No está hoy día instaurado que digamos, ¿sabes qué? El mejor sistema es un sistema semipresidencial o un sistema parlamentarizado. No, socialmente Chile no lo ha conversado. No salen los programas hoy día como fuerte. Entonces, el tema social, de alguna forma, lo que yo te digo hoy día, eso está instalado. Sabemos que no sirve la AFP, sabemos que el sistema de salud es muy malo, sabemos que la educación pública, así como está, no funciona, y sabemos que no hay derecho a la vivienda, y por tanto tenemos personas que postulan 10, 15 años subsidio en Chile y no tienen subsidio. Entonces eso está hablado, pero esto otro, que es como la estructura, cómo funciona el Estado, cómo lo vamos a hacer para que funcione mejor, no lo hemos conversado en Chile. Y eso a mí me preocupa. Y eso es una cosa, pero otra cosa es como lo personal. Yo trato de ser ordenada, trato de ser aplicada, trato de ser planificada y trato de ser súper responsable con lo que hago. Entonces, sé muy claro lo que significa esta constituyente y sé el impacto que nos va a generar a mí, al vecino, a mis sobrinos y a sus hijos, porque esta constitución debería durar 20, 30, 40 años. Entonces, considerando eso, ni siquiera va a estar mi mejor esfuerzo. Yo creo que aquí el esfuerzo de todos los que me rodean, de todos los que me conocen y que de alguna forma han apuntalado esta campaña, también van a tener que estar detrás.
y desde ahí la conexión con la ciudadanía, porque nos sirve que estemos armando una constitución finalmente sin estar conectados con la realidad ciudadana. Así que a mí sí me interesa seguirlo haciendo, sí me interesa seguir conversando, sí me interesa seguir conectado con las diferentes comunas. He hecho muy buenas migas con distintos candidatos a concejal. Me interesa también hacer el cable a tierra con ellos o con distintas organizaciones. Así que eso es como lo otro, mi compromiso, mi nivel de responsabilidad. Va a estar ahí porque soy demasiado consciente de lo que significa esto y demasiado consciente de que hay gente que no quiere que cambie nada. Y por eso ahí hago un llamado a todas las personas a que voten por gente que sí quiere cambiar la Constitución y no por gente que quiere mantener lo que existe. ¿Cuál es tu número en la papeleta? Número 17. En la constituyente en la región de Ñuble, nosotros somos 40 en la papeleta, 40 constituyentes. Independiente de las listas tienen letras, pero somos 40. Y la numeración está hecha del 1 al 40. Yo soy la número 17. Número 17. Scarlett Hidalgo Jara. Sí. Pues bien, fíjate cómo se nos pasó el tiempo volando. Se nos pasó volando, entretenidísima, tu vida es realmente atractiva y me imagino que, de acuerdo a lo que tú estás planteando, tiene la formación suficiente como para representar muy bien a la mujer, sobre todo en una constitución en que la equiparidad de género tiene que ser una realidad. Entonces es una tremenda representante del sector femenino, justamente. Te agradecemos muchísimo, Scarlett, la participación en este programa en la 7ª edición de Humanamente en Televisión Regional de Ñuble. Te deseamos lo mejor. Así que nosotros vamos a saludar a nuestros televidentes. Les decimos que este programa se va especialmente en un día viernes. El próximo miércoles tendremos otro programa, Humanamente. Y así seguiremos hasta que ustedes quieran, simplemente. Televisión Regional de Ñuble, Miguel Ángel San Martín, Humanamente, Nelson Miranda en los mandos técnicos, Scarlett Hidalgo Jara, nuestra invitada de hoy. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.